Campo semántico. Correcto, Roger, el campo semántico, ¿correcto? Es un elemento fundamental, importante. El campo semántico me permite no solamente construir, ¿no es cierto?, y englobar las palabras en un sentido, sino lo que me permite el campo semántico es relacionar las palabras a partir de su clasificación significativa y también su relación lógica, o sea, pragmática. O sea, las palabras también cumplen o fundamentan a partir de un uso determinado, ¿correcto? Eso también es importante. Muy bien, Roger. Ahora, si los sinónimos apelan al significado, ¿no es cierto? Y las series verbales y los términos excluidos tienen que ver mucho con el campo semántico, las analogías con qué tienen que ver, chicos. Las analogías con qué tienen que ver. ¿Se acuerdan o no? Eso vimos la semana pasada, las analogías. ¿Con qué tienen que ver las analogías? Yo le decía la semana pasada, para destacar las condiciones básicas de la solución de analogías, hay que ver, y esto es muy importante, ¿no es cierto?, la relación que hay entre el par de palabras con respecto a su respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que saber los tipos analógicos y aplicar el método RON, relación, orden y naturaleza. Pero la condición básica de las analogías es la comparación o la semejanza entre razones. Esto es muy importante y eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, ¿para qué vemos todos estos temas? ¿No? Porque a partir de esos temas vamos construyendo palabras, vamos construyendo frases. Y la idea fundamental de establecer la función de las palabras es determinar cómo estas palabras sirven dentro de un contexto oracional. Por eso el día de hoy vemos como elemento, o vamos a ver como elemento fundamental de la construcción oracional, lo que serían, ¿no es cierto?, las oraciones incompletas, ¿no? Ustedes tienen que entender que si analizamos palabra por palabra, al final la consecuencia de este análisis es agruparlas, pero no las vamos a agrupar pues como en un campo semántico o no las vamos a agrupar, por ejemplo, según su semejanza. Las podemos agrupar también de acuerdo a una construcción oracional. Entonces, por eso es que el día de hoy, muchachos, vamos a ver y vamos a establecer las relaciones que se pueden dar no solo a través de las palabras, sino que vamos a dotar nuevamente a las oraciones de una condición o de una característica básica que éstas tienen. Toda oración debe tener ¿qué? Por ejemplo, yo le voy a preguntar aquí a Mel Alarcón. Mel, ¿estás por allí o no? Hola, Mel. ¿Por ahí estás o no? Mel, si estás por allí, bien. Me escribes si no tienes audio. ¿Ya? Pero, por ejemplo, para Mel o para Carol, por ejemplo, si están por allí, o para Maricielo, de repente, si está por allí, la pregunta para ustedes, chicas, es, ¿no? ¿Cuál es la característica primordial de una oración? ¿Qué tiene que tener una oración, ¿no es cierto?, para llamarse oración como tal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? Es como, por ejemplo, no sé, decir que... Verbo. Un verbo. Bueno, un verbo puede ser, puede ser. Es como decir, por ejemplo, mi mamá, ¿no es cierto?, tiene una condición o una cualidad. Mi mamá es una mujer abnegada. O sea, profesor, ¿por qué es abnegada? Porque es una mujer que se sacrifica por, de alguna manera, el bienestar de sus hijos. Esa es una condición de la madre. Una condición del padre, por ejemplo, es que es trabajador. No, claro, en líneas generales, ¿no? Porque hay padres, por ejemplo, que no trabajan mucho, ¿no? Que digamos, ¿no? Pero eso es digamos, lo que se puede considerar como una condición general, ¿no es cierto? Ya. Ahora, así como las personas o los ciudadanos actúan de una determinada manera, la oración también tiene una condición, muy aparte del verbo. ¿Cuál es esa condición que tiene la oración, ¿no es cierto?, para llamarse así, oración? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Ah? Cohesión. ¿Cómo, Ronnie? Cohesión. Cohesión, cohesión.
coherencia. Mejor dicho, toda oración tiene una condición principal o importante. ¿A partir de qué, profesor? Que tiene sentido completo. Una característica de la oración es que esta oración debe tener sentido completo. Porque si careciera de sentido completo, entraríamos en un problema de, como decía Ronnie, cohesión, un problema de concordancia, un problema de sentido. ¿Correcto? Y eso precisamente va a pasar el día de hoy y nosotros tenemos la chamba, la función, ¿no es cierto?, de completar el sentido oracional, pero con las palabras adecuadas y a través de condiciones básicas. Así que te pido que por favor me acompañes el día de hoy para poder trabajar este tema, ¿correcto? El día de hoy vamos a trabajar lo que se va a conocer o se va a llamar o se denomina oraciones incompletas, ¿no es cierto? Entendiendo algo muy importante, muy trascendente. Toda oración tiene sentido completo. Además, ustedes se acordarán que las oraciones se pueden clasificar. Según, por ejemplo, la presencia de sus miembros, una oración puede ser unimembre y puede ser bimembre, ¿no es cierto? Una pregunta, chicos, ¿cuándo una oración es unimembre? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuándo una oración es unimembre? Ya, profe, no me acuerdo, profe. Ustedes saben que la base fundamental del razonamiento verbal es el lenguaje. ¿Ah? O sea que acá no solamente vemos RB, también vemos lenguaje. ¿Ah? También estamos desarrollando lenguaje. Un elemento fundamental o los elementos fundamentales de la oración es el sujeto y el predicado. Una oración unimembre es aquella que solamente presenta una estructura predicado, no tiene sujeto. ¿Correcto? Y por lo general se da por la presencia de verbos impersonales, o sea, verbos que destacan cualidades de fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, ha llovido mucho. Ya, llover, tú no puedes llover, yo tampoco puedo llover, nadie de ustedes puede llover, solamente llueven los fenómenos meteorológicos. Entonces, por eso podemos decir que la oración es unimembre porque solamente tiene predicado. Pero si es bimembre, tiene sujeto y predicado, ¿correcto? Ahora, una oración puede tener, ¿no es cierto? O una oración puede, de alguna manera, ser simple y compuesta. Profe, ¿cuándo la oración es simple? La oración es simple cuando presenta una proposición, o sea, presenta un solo verbo, ¿correcto? Y cuando la oración es compuesta, cuando presenta dos o más proposiciones o dos o más verbos, ¿correcto? Y profesor, también las oraciones se pueden clasificar según la intención del hablante, claro que sí. Por eso hay oraciones enunciativas, hay oraciones desiderativas, hay oraciones exhortativas, imperativas, interrogativas, ¿no es cierto? De acuerdo a la intención que tengamos al momento de enunciar cada oración. Pero lo importante y lo que yo quiero que tú te acuerdes es que toda oración tiene sentido completo. Profesor, o sea que, ¿qué ha pasado con las oraciones incompletas? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué ha pasado con esas oraciones? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? A ver, los escucho. Porque tu opinión importa, amiguito, tu opinión importa. Dime, parezco ya Radio Capital, ¿no? Un anuncio de radio. Pero es importante escucharte. ¿Qué crees que ha pasado en este tipo de temas? ¿Qué ha pasado? Te escucho, ¿ah? No te duermas, amiguito. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó con ese tipo de ejercicio? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido en este caso? ¿Qué ha No se ocurrido? habla mucho. ¿Cómo? ¿Qué me dice Ronnie? No se hablan mucho. ¿Cómo? ¿No se me oye? No se hablan mucho. Bueno, no se habla mucho. Bueno, pero ¿a qué te refieres con que no se habla mucho? O sea, es muy poca hablar sobre esos. Ya. Puede pasar, por ejemplo, a ver, yo te trato de entender cuando tú dices que no se habla mucho. Quiere decir que una oración es incompleta, ¿por qué? Es incompleta porque ha perdido sentido. Es incompleta porque hay palabras que se le han sustraído. Hay palabras que se le han quitado. Y cuando se le quitan palabras a una oración, es lógico que la oración pierda coherencia, pierda sentido, que no se entienda. Hace un rato tú dijiste algo muy importante, dijiste, profesor, cohesión y coherencia.
¿no es cierto? Claro, toda oración debe tener cohesión y coherencia. Pero ¿por qué toda oración debe tener cohesión y coherencia? Porque deben sus elementos estar unidos, fundamentados, deben estar correctamente construidos. Y además debe presentar esos dos elementos que te habían dicho, sujeto y predicado, amiguito. O sea que tienes que tener en cuenta eso. Por eso el día de hoy, ese tema está fundamentado en dos propósitos. Primero, vamos a analizar y completar el sentido oracional. Porque una condición importante de la oración es, ¿qué cosa, chicos? Dímelo. Dime. ¿Qué cosa es lo Que la oración importante dentro de la tenga oración? sentido. ¿Cómo? Que la oración tenga sentido. Correcto, que la oración tenga sentido completo. Muy bien, excelente. Además, ¿no es cierto? Hay que respetar, chicos, los criterios que ayuden a un mejor entendimiento de las palabras dentro de la oración. No es extraño y raro que existan ejercicios como la sinonimia y la antonimia, pero contextual, ¿no es cierto? Sinónimos y antónimos contextuales que dependen mucho de la oración para que esa palabra se dote de un significado determinado. O sea que, profesor, también las palabras tienen que estar predispuestas con precisión. Correcto. Porque no cualquier palabra puede entrar allí. Por ejemplo, si yo dijera, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, si yo dijera, Juan todos los días enseña en la Academia Heisenberg. Entonces, ¿Juan qué es? Si enseña en la Academia Heisenberg todos los días. La pregunta es, ¿Juan qué es? El profesor. Claro, pues es un profesor. ¿Cómo llegaste a la conclusión que es un profesor? Porque ahí se enseña. Lógico, ¿no? O sea que hay palabras y hay sentidos oracionales que tú vas a poder completar. ¿Pero a través de qué? A través de la misma oración. ¿Te das cuenta? O sea, acá voy a apelar a tu capacidad de inferencia. ¿No es cierto? Es como cuando tú, por ejemplo, dices, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un pato está con una pata detrás de un árbol? ¿Qué pasa cuando un pato está con una pata detrás de un árbol? ¿O qué hace un pato con una pata detrás de un árbol? ¿Ah? Habla. ¿Ves? Tu mente, ¿no? Cómo empieza a pensar cochinada. Dices, profesor, qué raro, ¿no? ¿Qué puede hacer un pato con una pata detrás de un árbol? ¿Ah? Háblame, ¿qué puede hacer un pato con una pata detrás de un árbol? Comiendo. ¿Qué Se comen? esconde. ¿Qué cosa comen? Maíz. No, pues. Pero piensa, mira, mira, esa es inferencia, Que se piensa. esconde. ¿Qué pasa? ¿Qué hace un pato con una pata detrás de un árbol? Está que se esconde. Pateando, dice el otro. ¿Cómo va a decir pateando, amiguito? Cojeando, No. ¿Qué hace un Está pato con cojo. una pata detrás de un árbol? cojeando. Claro, pues cojean, ¿no? Cojea, pues si el pato está con una pata, quiere decir que está cojeando. ¿Te das cuenta? O sea, eso es inferencia. Y lo que tú tienes que hacer acá es inferir las ideas. ¿Correcto? Entonces, eso tienes que, ¿no es cierto?, metértelo en la cabecita. ¿Ya? Por favor. Tiene que ser así. Muy bien. ¿Qué es una oración incompleta? Para ti, amiguito, con cariño. ¿Qué es una oración incompleta? Una oración incompleta es un sistema gramatical. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por qué es un sistema gramatical? Porque todas las palabras están ordenadas bajo una condición, ¿no es cierto? Todas las palabras están ordenadas bajo una condición. Y no solamente bajo una condición, sino que también están ordenadas según una función determinada, ¿no? Ahora, es una oración incompleta, es un sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos, o sea, se ha sustraído o se ha quitado uno o más términos, con la intención de medir la habilidad que los estudiantes poseen para organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico. Eso quiere decir que yo voy a apelar a tu chambita, a tu trabajo, amiguito. Tú tienes que trabajar acá. Yo no te puedo dar todo. Tú tienes que completar el sentido de la oración, pero ¿a partir de qué? A partir de la inferencia. ¿Correcto? No olvidemos aquel precepto que dice, conociendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta. ¿No? Eso es muy importante, ¿no? Conociendo lo que tenemos, o sea, si tú conoces la oración y entiendes qué cosa está faltando, sabes cómo vas a completar eso, ¿no es cierto? Significa saber distinguir las palabras claves que nos den una idea del mensaje original del autor.
Por ejemplo, ¿qué hacen muchos de ustedes cuando resuelven ese tipo de ejercicios? Lo primero que hacen es ver las líneas punteadas, ¿no es cierto? Y tratar de comparar, cual si fuera un rompecabezas, cada alternativa con respecto a la frase o a la palabra. Pero claro, ¿puede solucionarse de esa manera? Claro que sí. El problema es que puede llegar el alumno a perder tiempo, estar comparando y comparando cada palabra con respecto a otra. Eso también es muy importante. Entonces, profesor, por ejemplo, usted ha puesto ahí, estuve por la película de, ¿no? Entonces, acá debemos apelar a la coherencia, al sentido y a la inferencia. ¿Cuál sería la respuesta en este ejemplo, ¿Sabe? chicos? ¿Cuál? B. La B. La B, ¿sí o no? Claro, pues, porque es una consecuencia. Estuve asustado por la película de terror. Es causa-efecto. Me di cuenta de eso porque si hablo de película y hablo de estuve, estoy hablando de una acción que se produce por un elemento, ¿no es cierto? O sea que la respuesta correcta sería la alternativa B, ¿sí o no? Claro, pues, profesor, la B. ¿Y por qué va a ser la B? Porque hay que recordar primero que se ha sustraído. Primero, un adjetivo, ¿no es cierto? Y luego una cualidad o una condición. Terror, ¿no es cierto? Y además, uno es causa y el otro es efecto, ¿cierto? O uno es efecto y el otro es causa. ¿Te das cuenta? Tú has llegado a la conclusión que la alternativa correcta es la B. ¿Y por qué es la B? Porque, de alguna manera, ya sabes que es la primera palabra el efecto y la segunda palabra es la causa, lo que provoca ese susto. ¿No es cierto? Ahí está. O sea, profesor, que las oraciones incompletas como sistemas gramaticales, ¿no es cierto? Son estructuras a las cuales se les ha quitado palabras, sí. ¿Y qué deben hacer nosotros o qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos completar el sentido de esa oración. Pero ¿a partir de qué lo completamos o a partir de qué condición lo completamos? A partir de esas frases o a partir de esos elementos que no se han colocado, o a partir de esos espacios en blanco, ¿correcto? Eso también es muy importante recordar. ¿Ya, chicos? Hasta allí. ¿Todo claro o no? Sí, Sí, profe. profesor. Perfecto, muy bien. Ahora, así como ya sabemos que es una oración incompleta, hay que saber cuáles serían los criterios de solución. Por ejemplo, para solucionar los ejercicios de oraciones incompletas, se debe tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, la consistencia lógica. Como toda oración es una estructura gramatical, quiere decir que todas las palabras están puestas de una determinada manera. Eso quiere decir que respetando su estructura, toda oración debe tener sujeto y predicado. Recordando además que el sujeto siempre va a tener sustantivos o por lo general tiene como núcleo el sujeto un sustantivo y recordando que el verbo siempre irá en el predicado, ¿cierto? O cualquier forma verbal siempre irá en el predicado. O sea, la consistencia lógica, chicos, es la solidez estructural de la oración, la cual se refleja en los vínculos coherentes y compatibles. Por ahí alguien me dijo siempre, no, profesor, debe haber coherencia, correcto, pero no solamente debe haber coherencia, debe también haber sentido. Y además las palabras que se colocan no deben ser forzadas, sino al contrario, deben ser correctamente incluidas para guardar un sentido. Ahora, comprende dos aspectos muy importantes. Primero, el sentido contextual. ¿Eso qué quiere decir? Que el término que se va a colocar depende mucho de la oración en la cual está, ¿no? El sentido contextual, chicos, se refiere a la plenitud y a la naturalidad del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a completar con una palabra, debe esta palabra estar determinada por la propia oración y no forzarse. Por ejemplo, dice, los se desplazan por un batallón. Ya, aquí es muy fácil. ¿Qué palabra debe ir allí para completar esa oración? Y tengo que darme cuenta en una palabra clave principal, que es batallón, ¿no es cierto? Dice, los se desplazan por un batallón. La pregunta es, ¿qué cosa es batallón? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Qué cosa es batallón? Ah, ustedes tienen que decirme, a ver, ¿qué cosa es un batallón?
Profe, batallón es un conjunto, correcto. ¿Pero un conjunto de qué? ¿Ustedes qué dicen? Personas. De soldados. Más, no creo, ¿ah? ¿De qué? De soldados. Correcto. Entonces, Ronnie, si son soldados, yo puedo decir los soldados se desplazan por un batallón. ¿Quién me determinó la palabra que faltaba? La palabra clave que es batallón. ¿Te das cuenta que el término o la oración se completa por el sentido contextual? O sea, el sentido de la oración es muy importante porque a través de la oración podemos determinar, ¿no es cierto? Podemos determinar, ¿no? La palabra que falta dentro de la misma. Eso es muy importante, muchachos. ¿Correcto? Entonces, ahí está. Soldados, como habían dicho por allí. Pero también es importante recordar que aparte, ¿no es cierto?, del sentido contextual, una oración se puede completar también con la coherencia proposicional. ¿Eso qué quiere decir? Que toda oración debe respetar o debe tener coherencia. O sea, se refiere a que las ideas que van a servir para completar la oración deben ser compatibles con todo el contexto o con el sentido. ¿No es cierto? Por ejemplo, dice, ¿no? Por más de dos. ¿Por más de dos qué? ¿No? ¿Cuáles serían los elementos que completan esa oración? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los elementos que completan esa oración? Jugaremos, por ejemplo, por más de 2 horas. O estudiaremos por más de 2 horas. ¿No es cierto? Entonces, ahí está. Estamos apelando a una acción y a un sustantivo. ¿Correcto? Y esa oración tiene coherencia porque estábamos hablando del tiempo que se va a utilizar para realizar esa actividad. ¿Correcto? Entonces, ¿no es cierto? Es importante recordar estas condiciones. Para que una oración tenga consistencia lógica, debemos respetar no solamente el sentido contextual, que la oración me determine la palabra que yo voy a colocar allí, sino que esa oración tenga sentido completo, o sea, tenga y presente coherencia. ¿Correcto? Eso es muy importante. Entonces, ese es el primer criterio que tenemos que saber. Debe haber consistencia lógica entre los elementos internos de la oración. Se debe determinar aquella palabra que falta. ¿Correcto? Hasta aquí, el primer criterio, ¿se entendió o no se entendió, muchachos? Ese primer criterio, ¿se entendió o no se entendió, muchachos? Sí, profe. Excelente, muy bien. Ahora, si una oración, ¿no es cierto?, depende de la consistencia lógica, también hay que determinar la corrección gramatical. Profe, ¿y a qué se refiere cuando usted habla de corrección gramatical? Por ejemplo, durante todo este tiempo hemos visto ejercicios desde su lado semántico, ¿no? Ahora ustedes dirán, profesor, es un capricho ver este tipo de ejercicios, si esto ya no viene en el examen de admisión. Claro, en San Marcos ya no viene, pero sí viene en otros exámenes de admisión, ¿no es cierto? Pero ¿para qué vemos la corrección gramatical? No solamente para ampliar tu vocabulario, amigos, sino también para usar correctamente el idioma, ¿ya? Entonces, es el uso correcto del idioma. Apelar a completar la oración también implica un uso correcto del idioma, ¿ya? Esto se logra con la observancia de las normas básicas de la gramática. Por ejemplo, dónde deben ir los sujetos, dónde deben ir los predicados, ¿cierto? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Cómo las escribimos? Aborda dos aspectos. Primero, una concordancia gramatical. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes saben que siempre habrá concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Por ejemplo, si el sustantivo está en plural, el verbo también debe estar en plural, ¿correcto? Debe haber concordancia gramatical. ¿Eso qué quiere decir? Alude a la armonía entre las categorías y sus accidentes. Por ejemplo, acá dice niños y mucho. Entonces yo sé que niños es sustantivo, ¿no es cierto? Pero está en plural. Mucho es sustantivo, ¿no es cierto? Perdón, mucho es un adverbio y mucho está en singular. ¿Qué debo hacer para que ambos se pluralicen? Debo colocarle un artículo que sea en plural y un verbo que también esté expresado en plural, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles serían las palabras que faltan aquí? Si son niños, ¿qué hacen los niños, chicos?
¿Qué Jugar. hacen los niños? ¿Cómo? Jugar. Correcto. Si los niños, pero no los vas a poner jugar, ¿no? Juegan. Los niños Correcto. juegan mucho. Juegan. ¿Y qué colocamos antes de niños? Los. O sea, estamos colocando un artículo que utiliza una pluralización y juegan, que es un verbo pluralizado, ¿te das cuenta? O sea, hay que darnos cuenta entonces que las palabras adecuadas son los y, por ejemplo, juegan o en ese caso estudian, ¿cierto? Aunque lo ideal es que jueguen, ¿no? Pero bueno, en todo caso acá le hemos colocado estudian. Te das cuenta que los es plural y estudian también es plural. Hay concordancia gramatical. ¿Te das cuenta? Esto es muy importante y eso tienes que saberlo tú, ¿no es cierto? Ahora, además, ¿no es cierto? También, aparte de la concordancia gramatical, existe la redacción adecuada. Debe haber una redacción adecuada. O sea, debemos impedir, ¿no es cierto?, los vicios de dicción, o sea, problemas de redacción y las faltas ortográficas. Dice, en un de tiempo, el Perú se ha visto en un grave. ¿Qué se dice? ¿En una parte del tiempo, en un lapso de tiempo o en un corto tiempo? O sea, acá hay que aprender a redactar. Y acá lo correcto sería, ¿no es cierto? En un lapso de tiempo, el Perú se vio visto en un grave problema. ¿Te das cuenta? Debe haber una redacción adecuada. ¿Para qué una redacción adecuada? Para poder completar las oraciones de manera adecuada. O sea que no solamente debe haber una consistencia lógica, sino una corrección gramatical. Correcto. También debe haber una corrección gramatical. Y finalmente, hay que también recordar que para completar las oraciones hay que saber qué palabras le vamos a agregar. ¿Por qué? Porque, claro, la oración te pide un tipo de palabras, la oración te pide un contexto, la oración te pide un sentido. Para eso se utiliza la precisión gramatical, saber qué tipo de palabra vamos a agregar. Consiste, chicos, en la elección de la palabra más idónea, de acuerdo al significado que posea o al nivel de la lengua a la cual pertenezca esta palabra. Y supone dos aspectos importantes. Primero, debe existir una propiedad del término. O sea, debe haber una propiedad para colocar el término. Hay que saber por qué colocamos ese término. Significado de mayor exactitud de la palabra. Por ejemplo, ¿no? Es aquel que roba sin darse cuenta. ¿Quién es la persona que roba sin darse cuenta? Y aquí hay que saber qué palabra vamos a agregar. ¿Qué propiedad o qué palabra es apropiada para completar esa oración? Es aquel que roba sin darse cuenta. ¿Quién es la persona que roba sin darse cuenta? ¿Ustedes qué dicen? Profe, el ladrón, pues no. No, ¿cómo va a ser el ladrón? Profe, el choro tampoco, ¿no? ¿Cómo va a ser el choro? Eso sí, roban y se dan cuenta, ¿no? Y saben lo que están haciendo. Pero ¿cómo se llama aquella persona que no se da cuenta de que ha cometido un delito? Es una enfermedad esta, ¿no? Es una enfermedad psicopática. ¿Cómo se le llama? Cleptomanía. Correcto. Pero no vas a poner acá cleptomanía. ¿Qué pones allí? Porque acá dice es aquel. No dice es aquella enfermedad, no dice es aquel. Entonces, ¿qué ponemos ahí, César? Cleptómano. Correcto. Cleptómano es aquel que roba sin darse cuenta. ¿Correcto? El cleptómano es aquel que roba sin darse cuenta. ¿No es cierto? Hay que tener y hay que saber qué término vamos a agregar allí. Porque según el término podemos determinar también, ¿no es cierto?, la palabra que completa, ¿no?, con propiedad la oración. Pero también hay un estilo de la autora, debe ser el nivel lingüístico o el modo de expresión. Tú sabes que hay 3 niveles lingüísticos, ¿no? Nivel estándar, nivel subestándar y nivel superestándar, ¿no? Por ejemplo, acá parece que el nivel que está utilizando el autor es un nivel más bien superestándar, un nivel poético, ¿no? Nuestra vida son los
que van a dar al, dice, ¿no? Entonces, esa es una frase de el escritor español de el siglo de oro, Jorge Manrique, ¿no es cierto? Él decía que nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, ¿no es cierto? Él decía, nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, decía, ¿no? Entonces, ahí ya también apelamos al estilo del autor como tal. ¿Correcto, chicos? Entonces, hay que tener en cuenta que para la solución correcta de las oraciones incompletas hay que tener tres condiciones básicas. Primero, la consistencia lógica, luego, ¿no es cierto?, la concordancia gramatical y finalmente la precisión, ¿no es cierto?, la precisión semántica o la precisión gramatical también. ¿Correcto? Entonces, esas son las tres condiciones que hay que tener para solucionar de una correcta manera los ejercicios de oraciones incompletas. Pregunto yo, ¿se entendió o no se entendió, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Sí, Para pues. mí es muy importante que me digas que se haya entendido. Si no, ya sabes que podemos volver a explicar, ¿ah? ¿Cómo se presenta una oración incompleta? ¿Cuál es la estructura de la oración incompleta? Primero, tienen que saber ustedes lo siguiente, ¿ya, muchachos? Tienen que saber ustedes lo siguiente. Primero, siempre habrá un enunciado, ¿ya? Siempre habrá un enunciado. Ese enunciado me determina también qué palabras o qué elementos, ¿no es cierto?, se han sustraído y qué palabras van a servir para completar ese sentido oracional, ¿ya? Eso es muy importante. El razonamiento verbal, dice, es aquella disciplina académica que busca dotar al hablante de la suficiente para hacer uso del idioma. Entonces, yo acá me pongo a pensar y digo, claro, ¿qué es el razonamiento verbal? ¿Y qué hace el razonamiento verbal por el alumno? O sea, tengo que pensar en la oración. Y después de haber pensado en la oración, tengo que seleccionar a partir de esto, ¿qué cosa? Tengo que seleccionar a partir del enunciado las alternativas correctas o la alternativa correcta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí, muchachos? Porque tengo las alternativas, ¿no? Tengo alternativas y tengo que saber qué elemento, ¿no es cierto?, va a completar correctamente ese enunciado. El razonamiento verbal es aquella disciplina académica que busca dotar al hablante de la suficiente para hacer uso del idioma. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? La La E. Dice por allí nuestra compañera Astrid, dice, a ver, busca dotar al hablante, ¿no es cierto?, de la capacidad suficiente para hacer uso apropiado del idioma. Correcto, Astrid. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Alternativa E. ¿Cómo llegó a la conclusión Astrid? Yo pensaría que lo que hizo fue ver qué cosa es el razonamiento verbal. El razonamiento verbal no es una calidad, tampoco es celeridad, tampoco es rapidez. Podría haber estado entre habilidad. Perfecto. El razonamiento verbal es una habilidad. Para hacer uso directo del idioma, creo que ahí dudó. Porque no es que uno use directamente el idioma, uno usa el idioma, pero de manera adecuada. O sea que la respuesta correcta sería apropiada, ¿no? Que es sinónimo de adecuado. Muy bien. Entonces, es importante recordar que todo ejercicio de oraciones incompletas tiene un enunciado, ¿cierto? Tiene alternativas y tiene espacios en blanco. Ahora, hay dos espacios en blanco en otros manuales, se le llaman rastros verbales, muchachos. Se le llama rastros verbales. Y son estos rastros verbales los que me permiten a mí saber qué tipo de palabras van a ir de alguna manera o van a servir para completar ese sentido oracional. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿O cuál es el procedimiento de solución? Primero debemos analizar el enunciado con el fin de identificar los rastros verbales, que son esos espacios en blanco. Este proceso analítico, chicos, consiste en descomponer mentalmente el contenido del enunciado, con el propósito de reconocer los términos más importantes que revelen su sentido. ¿Correcto? Punto número 2. Aparte de los rastros verbales, sobre la base de los rastros verbales, deducir los términos faltantes. O sea, siempre habrá
palabras que van antes y van después de las líneas punteadas. Hay que analizar qué palabras están antes y qué palabras están después, para determinar también qué palabra es la que mejor va a completar el sentido oracional, ¿correcto? Entonces, ¿no es cierto? Dice, este proceso se realiza elaborando preguntas sobre la base de los rastros verbales, ¿correcto? Luego, dichas preguntas deben responderse inmediatamente con palabras que generalmente son posibilidades, ¿correcto? O sea, son posibilidades, no son de alguna manera respuestas correctas, sino son posibilidades. Pero a partir de esas posibilidades debemos seleccionar qué palabras son las adecuadas, ¿ya? Y finalmente debemos elegir aquella alternativa que le otorgue coherencia plena a la oración, o sea, que complete su sentido. Para realizar este paso final, el estudiante debe estar plenamente convencido de que su capacidad deductiva, ¿no es cierto?, o de inferencia, ¿no?, le ha conducido a las palabras faltantes, ¿no? Lo cual significa haber completado mentalmente esta oración. ¿Correcto, chicos? Entonces, ese es el procedimiento de solución que debemos tener en cuenta para solucionar este tipo de ejercicios de oraciones incompletas. ¿Correcto? Entonces, excelente. Muy bien, entonces ahí está, muchachos. ¿Correcto? Listo. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo está claro hasta allí? Díganme. Todo bien, profesor. Todo bien, ¿no? Perfecto. Todo excelente, Todo ¿no? claro, profe. Muy bien. Excelente. Excelente. Ahora, quiero que leamos cada ejercicio y que dijamos la alternativa que complete el sentido oracional, muchachos. Que complete este sentido oracional que se nos está pidiendo aquí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La niña caminaba rumbo a su casa llevando el sacrificio realizado durante el año de sus estudios, ahora eran recompensados. ¿Correcto? ¿Cuál sería la respuesta? La B. ¿Cuál es, Ronnie? ¿La B o la D? Sí. La B. ¿Por qué sería la B, Ronnie? Dime. Porque dice, el sacrificio realizó durante el año en sus estudios y ahora es recompensado. O sea, quiere decir, el diploma es el fruto que ha estado cosechando durante un año y ahora ya se lo reconocen. Correcto. Pero además, ¿sabes por qué esto se eligió diploma? Porque aquí dice estudios. Si yo dijera trofeo, podría ser, por ejemplo, en algún ejercicio, alguna actividad, algún deporte, pero acá decimos diploma, ¿cierto? La respuesta correcta aquí sería diploma. Correcto. Muy bien, Ronnie. Excelente. Dice, la experiencia ajena es en asuntos donde hay mucho en juego. ¿Ustedes qué dicen? Carol, por ejemplo, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la respuesta? Las experiencias ajenas o la experiencia ajena es en asuntos donde hay muchos en juego, dije, ¿no? Se supone que, claro, la experiencia ajena debe servir para el apoyo o el soporte, algo que me falta. La E. La E. Uy, La D. O sea, la experiencia ajena es impertinente. ¿Es la E la o la D? D. La D, ¿sí o no? Claro. La experiencia ajena es indispensable en asuntos donde hay muchos factores en juego, ¿cierto? Claro, a veces es importante una ayudita, pues, ¿no? Si a veces no sabemos algo, a veces nosotros tenemos mucho temor, ¿no? A veces cometemos un error muy grave. O sea, creemos que porque no sabemos algo, pucha, qué roche, ¿no? Entonces, qué lamentable, ¿no? Ahora no sé qué voy a hacer, qué roche pedirle ayuda, qué roche pedir apoyo, yo debería saber esto. No, al contrario, uno nunca termina de aprender, ¿no es cierto? Por eso a veces es indispensable basarse en la experiencia ajena, muchachos. Porque claro, la experiencia ajena nos puede ayudar a solucionar asuntos que no sabemos. ¿Y por qué tenemos que saberlo todo? Si somos eternos aprendices, hay que ir aprendiendo de a poco. ¿Correcto? Pero lo importante es aprender.
Y claro, preguntar también es importante para, de alguna manera, bueno, acá la respuesta ya saben que es la D, ¿no? Sino que me salió un poquito más abajo. ¿Ya? Para ir aprendiendo. Y ya sabiendo, ya no vamos a cometer los mismos errores, pues, ¿no? Eso no va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿cuáles serían las conclusiones a las cuales llegamos el día de hoy dentro de este tema? ¿No es cierto? Es importante, ¿no? Hemos visto que en oraciones incompletas lo importante es completar el sentido oracional. Para completar el sentido oracional hay que tener en consideración 3 elementos básicos, ¿no? Primero, de alguna manera, ¿no es cierto?, hay que determinar que el texto o que la oración mantenga una consistencia lógica, una coherencia gramatical y una precisión semántica, ¿no? Coherencia interna porque hay que saber qué palabras vamos a agregar. Consistencia lógica primero porque hay que saber qué palabras vamos a agregar. Coherencia gramatical o concordancia gramatical porque las palabras deben respetar la pluralidad entre núcleos, ¿cierto? Y, digamos, la precisión también, ¿no es cierto?, semántica, que hay que saber qué palabras son idóneas y son importantes para completar estas oraciones. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las cuales llegamos? Primero, chicos, las oraciones incompletas hacen posible, ¿ya?, que ustedes como alumnos realicen un proceso cognitivo para determinar el sentido completo de la proposición. O sea, lo que hacen ustedes es inferir, ¿correcto? Lo que hacen ustedes es deducir, ¿ya? Eso es muy importante, ¿correcto? Por otro lado, ¿no es cierto? Por otro lado, es importante que el alumno tenga en cuenta que sin los criterios fijos no se puede llegar a una respuesta concreta. Profe, ¿esto qué quiere decir? ¿No es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tú no sabes que un texto debe tener consistencia lógica, que debe tener coherencia interna, que debe tener precisión, lamentablemente no vamos a poder solucionar los ejercicios de manera correcta. Y otra cosa finalmente es que tanto el sentido contextual como la precisión léxica, o sea, ¿qué implica el sentido contextual? Que las palabras tengan un sentido de acuerdo a la oración. Y la precisión léxica es saber elegir las palabras como tal. Son importantes ya para el desarrollo de estos ejercicios, pero también si nuestra labor gramatical no va acompañada del uso del diccionario, entraríamos en un problema evidente, ¿no? O sea, profesor, es importante también el saber el léxico, ¿no? ¿Por qué crees que hemos estado viendo ejercicios desde el aspecto léxico-semántico? Porque las palabras que vamos a agregar también dependen mucho del conocimiento del significado de las mismas. ¿Correcto, chicos? Entonces, esto es muy importante, ¿correcto? Esto es muy importante de destacar, esto es muy importante de aclarar. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? ¿Todo quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Para mí es muy importante eso, que todo haya quedado claro. Entonces ya con eso, pues, ¿no es cierto? Ya podemos, de alguna manera, dejar de compartirles la pantallita y ya hemos solucionado y desarrollado, ¿no es cierto?, los ejercicios. Muy bien, entonces ya con esta teoría que tenemos, permítanme un ratito, chicos, denme un minutito que voy a prender la luz, ¿ya? Un minutito. Voy a prender la luz porque estoy muy oscuro ya. ¿Ver? Ahora sí. Muy bien. Para que ustedes me puedan ver mejor, porque si no, ahora sí. Ahora que ya hemos establecido y ahora que ya hemos trabajado lo que serían las oraciones incompletas, ahora lo que yo les voy a pedir a ustedes es que ustedes tienen ya el material, ¿sí o no? Ya les compartieron el material, ¿sí o no? ¿O no? ¿Quieren el material de la semana 4 o no, chicos? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Sí, profesor, yo sí la tengo. Sí, profesor. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pero por si acaso, quienes no tuvieran el material, no se preocupen, amiguitos, que yo mismo soy. ¿No es cierto? Les comparto la práctica para poder desarrollar los ejercicios que tenemos ahí.
¿correcto? Y quiero que lo solucionemos de una manera adecuada, ¿no es cierto? No solamente eso, sino que nos tomemos el tiempo para poder solucionar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos al ejercicio 1 y 2 primero, ¿ya? Vamos al ejercicio 1 y 2. Les doy 1 minuto y luego empezamos a solucionarlo, ¿correcto? Entonces, ya lo respondí. perfecto, muy bien. ¿Ya está el 1 y el 2 también? Sí. Perfecto. A ver, Ronnie, esperemos un ratito que sus compañeros vayan chequeando y dentro de 1 minuto empezamos. ¿Está bien? Chequen bien, vean bien el ejercicio y Ronnie también recuerda, porque tú la vez pasada también me dijiste, pero esa es la respuesta y después no te equivocaste, ¿no? Pero la semana pasada estuviste muy acertado, ahora quiero ver que estés acertado también. Entonces vamos a ver, ¿ya? 1 minutito. Primero, para solucionar la pregunta número 1, hay que saber, ¿no es cierto?, el contexto en el cual se están desarrollando estas palabras, ¿no? Sobre todo estas preguntitas, ¿no? Porque dice, las autoridades se negaban a, dice él, para trasladarse. Entonces, si en el contexto estamos hablando de las autoridades, ¿qué condición tendrían las autoridades que se niegan, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con este elemento que se va a trasladar? ¿No? ¿Qué deben hacer las autoridades? ¿Cuál es la respuesta? Las autoridades se negaban a qué, ¿no? Acá la pregunta es, las autoridades, ¿no es cierto?, se negaban a qué. Ya saben que las autoridades se negaban a concederle el permiso para trasladarse, ¿correcto? Muy bien, chicos. Por eso la respuesta correcta allí sería la alternativa A, ¿no es cierto? La alternativa A. Toda autoridad debe manejar un permiso para, de alguna manera, trasladar a un elemento, a una persona, ¿no? Alguien tiene que hacerse cargo, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a la pregunta número 2. Dice, la colaboración solidaria entre los científicos del mundo tiene en el constante seguimiento de los movimientos de los planetas y estrellas. ¿Límite? La colaboración solidaria entre los científicos del mundo tiene un límite en el constante seguimiento. ¿Tiene un límite en el constante seguimiento? Pero si tiene un límite, ¿por qué sigue un constante seguimiento? Reto imposible. No, pero si sería un reto imposible, ¿para qué seguirían los científicos ahí? Tiene un problema. No, tiene un problema en el constante seguimiento de los movimientos de los planetas y las estrellas. ¿Sistema? Pero si tuvieran un problema, ¿por qué siguen trabajando juntos? O sea, traten de razonar. ¿Sistema? Tienen un sistema, correcto, tienen un sistema. Ese sistema, como el sistema planetario solar, como la Vía Láctea, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tienen un sistema. Y por ese sistema siguen constantemente a los movimientos de los planetas y las estrellas. Ustedes saben que nosotros tenemos el sistema planetario solar, ¿no es cierto? Entonces siguen ese sistema para determinar qué planetas pueden, digamos, ser cercanos a la Tierra o qué elementos siguen el espacio. O sea, dependen mucho del sistema. Se dan cuenta que se confundieron allí, pero se confundieron porque no respetaron la precisión léxica. Hay que saber. Profe, ¿y cómo determinaba usted que era sistema? Porque acá dice movimientos de planetas y estrellas. ¿Dónde se da ese seguimiento de planetas y estrellas? En el sistema planetario solar, ¿sí o no? Entonces, ahí está la respuesta. Tienen que darse cuenta, porque si no, caemos en un error y repetimos cual loros cualquier alternativa que no sea la respuesta correcta. Así que hay que tener en cuenta eso. Vamos a la pregunta 3 y a la preguntita 4. A ver,
ustedes solitos 1 minuto. Silencio, pero lean bien, ¿ah? Y sean detallistas. Y también sepan que las palabras que integran esos ejercicios pueden determinar la respuesta. ¿Correcto? Eso es importante. A ver, quiero verlos aquí. ¿Ustedes qué dicen? En la número 3, ¿cuál sería la respuesta? La E. La D. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es? La D. D. Dice, la crianza de los hijos debería ser una experiencia, ¿no es cierto? Y asumida por la. Entonces, acá, claro. La crianza de los hijos, ¿a quién le corresponde la crianza de los hijos? ¿A los padres, sí o no? ¿O tiene que ver mucho con esta acción de los padres o de la acción de ambos, ¿no? Entonces, ¿y asumida por la quién? Si es de alguna manera asumida por el papá y la mamá, como debe ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí? D. ¿La qué?